Marcos capítulo 10, verso 17, y todos allí en la palabra. Y en casa, que bueno, tienen la oportunidad de tener su Biblia física y la pueden usar. Amén. Cuando salía para caminar, para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo Jesús, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Diga conmigo: tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces Jesús, mirando, verso 22, pero él, abatido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Otras versiones dicen tenía muchas riquezas. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Pero ellos quedaron aún más atónitos, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, y diga conmigo, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Amén y amén. Aleluya. Esta es una historia, ¿verdad?, que está relatada aquí en el Evangelio. Es una historia preciosa y tiene que ver contigo y conmigo. Dile: Señor, esto tiene que ver conmigo. Yo no quiero estar pensando en alguien más. Quizás alguien piensa en alguna persona cercana, ¿no?, que podría tener algo que ver con esta historia, pero tú tienes que ser honesto y yo también, y tenemos que decirle: Señor, esto tiene que ver conmigo. Dile: Señor, esto tiene que ver conmigo. Y tiene mucha revelación para nosotros. Bueno, este joven tenía una inquietud interesante que hay que destacar, y es que él quería más. Él aspiraba a más. Por lo que vemos aquí, era un muchacho rico, quizás de familia rica, es decir, acomodada materialmente hablando. Pero además de eso tenía una riqueza mayor, que él era alguien que estaba observando, viviendo la palabra de Dios, es decir, la ley de Dios, los mandamientos. Porque Jesús se los describió y él dijo: yo todo eso lo he cumplido, todo eso lo he estado viviendo. Así que era una persona, vamos a decir así, bastante completa. Tenía lo moral, daba a entender que era alguien que había estado alineado a los principios de Dios como judío, y además de eso tenía lo material. ¡Wow! Pero no estaba satisfecho. Él quería más, él aspiraba a más. El vacío de su corazón lo estaba llevando a buscar al Maestro. Aspiraba a más, una vida mayor.
Y buscó al maestro para que el maestro le indicara el camino. Señor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? O sea, ¿cómo puedo tener plenitud? ¿Cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo llegar a papá? Tenía hambre, tenía sed de más. Y vemos nosotros, y en esto tenemos que examinarnos cada uno, que muchas veces el hambre, el hambre que tenemos es hambre quizás de tener éxito, buscar reconocimiento social, encajar en el mundo. Estamos teniendo hambre y deseo de tener lo económico, de tenerlo todo lo que podamos, todo lo que el mundo nos quiere vender, todos los frutos del mundo, todo lo queremos comprar y tener porque creemos que tenemos necesidad de eso. Y esa es nuestra hambre. Y buscamos estar en eso. Tener más, porque el que tiene y satisface alguna necesidad va a comenzar a tener otra. Así somos, porque todavía estamos en el ámbito de lo natural y todavía estamos siendo influenciados por el vacío. Pero los que ya estamos en Cristo no dependemos de eso. Luchamos contra esa sensación de que necesitamos que el mundo nos apruebe y que el mundo nos dé un lugar y que el mundo nos acepte. No lo necesitamos, el mundo está caído. El mundo como sistema de vida, ¿no? Fuera de Dios, fuera del diseño de Dios, del amor de Cristo, está caído. Así que mal haríamos nosotros en buscar, esforzarnos por ser aceptados allí. No, lo que el mundo necesita es de la luz que Dios te ha dado a ti y que está en mí. El mundo lo necesita, aunque la rechaza, la necesita. Pero yo no voy a esforzarme por encajar en él. Sería un despropósito. ¿Y cuánta hambre y sed necesitamos nosotros para ser como este muchacho y buscar a Jesús y decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime qué hago, en qué te obedezco, oriéntame, Señor, porque quiero más para mi vida, quiero sentirme plena y pleno, quiero la llenura, quiero sentir esa gloria de tu reino aquí en la tierra, lo necesito. Y realmente nosotros los hijos de Dios y la iglesia necesita esa actitud. Necesitamos ser despertados y dejar de estar pensando en lo natural, en lo social, en lo material, y ir a la presencia de Dios y pedirle que Él nos oriente, porque tenemos hambre y no queremos quedarnos como estamos. Y la mayoría quizás estamos luchando con pequeñas cosas que nos están impidiendo tener hambre y sed de Dios, hambre y sed del reino en nuestra vida. No es una religión, no es que yo me sienta chévere, que yo esté bien, es mucho más profundo que eso. Es sintonía gloriosa con el corazón de Dios, es vivir en el diseño de Dios cada vez más profundamente, y eso te hace una persona luminosa y entiendes lo que está sucediendo contigo y entiendes lo que está pasando en el mundo, y entonces tienes paz porque hay una revelación que viene del cielo para ti, porque has tenido hambre de eso y Dios te lo provee. Y ese es el Señor. Y el Señor quiere que nosotros mantengamos esa conexión con Él y tengamos esa hambre. No estoy diciendo con eso que no aspires a tener una especialización, que no termines tu carrera, que no hagas negocios, que no hagas compras, que no vayas de vacaciones, que no aprendas un idioma, que saques pasaporte y tengas un carro y tengas tu licencia para conducirlo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir y de comunicar es que eso no es para lo cual solamente tengo hambre y sed, sino que esas son herramientas y añadiduras. Mi hambre y mi sed debe ser de la manifestación del amor de Dios en mi vida cada día más y más, llevado del Espíritu Santo. Dale fuerte ese aplauso a papá. Aleluya, aleluya. Así que como hijos de Dios tenemos que seguir eligiendo. Diga conmigo: yo tengo que seguir eligiendo. Como el otro día contábamos, no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron eligiendo caminar con papá. No sabemos cuántos años, o no se puede hablar de años, porque ellos estaban en la eternidad y estaban en el Edén y disfrutaban de papá. Disfrutaban de eso que tú y yo solo podemos imaginar, y seguramente imaginamos no muy bien, que es cómo habrá sido esa realidad gloriosa del reino
de los cielos, del cielo mismo, caminando con Dios. Debe ser algo que ni siquiera los más imaginativos podrían describir. Y yo creo que es así. No podemos porque estamos limitados todavía. Tenemos un vislumbre. Pero un día Adán y Eva, que tenían libertad, porque Dios nos hizo libres, decidieron escoger lo que ya conocemos como el momento de la tragedia, la caída. Escogieron mal, se conectaron mal y se acabó. Se arruinó todo y vinimos a ser contaminados. Ahora, en Cristo, estamos habilitados para volver a esa comunión que una vez perdimos y volver a esa comunión con papá y disfrutar de su presencia con las limitaciones que tenemos por ahora, temporales, por este cuerpo, pero ya podemos disfrutar. Diga conmigo, yo ya estoy disfrutando de la plenitud de mi Padre, estoy disfrutando de su presencia, estoy disfrutando de su amor. Estamos volviendo a retomar, a recuperar lo que perdimos a causa de una mala conexión. Y yo creo que tú y yo podemos recordar, sin ánimo de castigarnos o afectarnos en este momento, podemos nosotros recordar que en algún momento de nuestra vida, o en varios momentos de nuestra vida, tú y yo nos conectamos mal. Hicimos malas elecciones. Tomamos caminos erróneos y nosotros después supimos que nos equivocamos. Nos conectamos mal y decidimos mal y no nos fue bien. Porque estábamos llevados de argumentos en ese momento que no pudimos rebatir. Y elegimos, obviamente, movidos por una circunstancia que no era la más adecuada para nosotros. Nos dejamos tentar, nos dejamos seducir, nos confundimos y sintonizamos erróneamente con aquello que parecía y aparentaba que iba a ser bueno, pero no lo era. Adán y Eva comenzó a mirar el fruto del árbol y lo vio hermoso. Lo comenzó a codiciar y dijo, pero no parece tan malo. Pero eso es lo que tú estás viendo, de acuerdo a tu contenido, de acuerdo a cómo estás tú funcionando, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a lo que tú has aprendido. Tú estás creyendo que lo que estás viendo no está tan malo. Pero eso no es lo que está diciendo papá. ¿Y a quién le vas a creer? ¿A lo que tú crees? ¿A lo que tú estás viendo? ¿O a lo que Dios te está dando a conocer? Y entonces tú y yo vamos a tener que seguir eligiendo, pero vas a elegir ¿desde dónde? ¿Desde lo que a ti te parece o desde lo que Dios está diciendo? Y entonces es un tema de argumentos internos. ¿Qué tengo aquí dentro? Porque lo que tengo aquí dentro es lo que me va a influenciar mi decisión. Los argumentos. ¿Qué argumentos hay vigentes en ti? ¿Qué argumentos, ideas, esquemas de creencia, emociones y afectos hay dentro de ti que están activos y hacen la diferencia a la hora que tú y yo vamos a examinar una situación y vamos a determinar por dónde ir? El asunto es que si no estamos capacitados para discernir bien, podemos equivocarnos fácilmente. ¿Y cuándo nos daremos cuenta? Por los efectos. Por los efectos me voy a dar cuenta que no fue bueno lo que hice. Ya nadie va a tener que venir a convencerme. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tus hijos, ni los suegros tendrán que venir a convencerte de que lo que hiciste fue una locura, fue una torpeza. No te detuviste. No estabas en el momento de decidir, debiste quedarte quieta y quieto y analizar con la ayuda de Dios, no con tus argumentos, ni con lo que tú crees y sientes y pretendes entender qué es lo que tenías que hacer allí con tu vida. Porque si eres hija de Dios y eres hijo de Dios, ni siquiera es tu vida. Ya es una vida en manos de Dios que tú administras con la ayuda de Él. Así que las consecuencias van a venir. Y las consecuencias nos van a hablar a ti y a mí. De si realmente lo que hicimos era lo que Dios había establecido para nosotros, o nosotros como Adán y Eva decidimos elegir por lo que nosotros percibíamos. Y entonces las cosas van a ser muy distintas. Y el Señor quiere que despertemos a esto. Diga conmigo, Señor, yo quiero despertar a esto. Y el domingo pasado estuvimos hablando aquí sobre la lucha que tenemos en nuestra mente con los argumentos. ¿Qué argumentos? Son los argumentos que traemos, con los que nacimos. La tendencia
vamos a decirlo así, quiero emplear esta palabra con todo respeto, pero es una palabra muy usada en este tiempo. Es una palabra fuerte, pero le voy a decir, los argumentos tóxicos. Los argumentos tóxicos vienen con nosotros. Los aprendimos en casa. Los aprendimos de la familia, de los amigos, del ambiente donde estudiamos, en el colegio, en la universidad. Criterios tóxicos que están en mí y que si yo no los subordino al diseño de mi papá, pues yo estoy en un conflicto. Pero yo soy un hijo de Dios, sí. Pero traes una carga y tienes que desmontarla para que esos criterios y argumentos tóxicos que no son del reino, son del hombre natural, no te sigan influenciando a la hora que decides qué es lo que vas a hacer, a la hora que ejerces tu voluntad. ¿Quién prima en ti? ¿Los argumentos del hombre natural o los argumentos del nacido de nuevo, de la nacida de nueva por el Espíritu Santo? Y bueno, a las finales, ¿cómo nos daremos cuenta? Por los frutos. Tú vas a darte cuenta cuáles son las consecuencias de la decisión, y tú solito y yo solito, quizás con un poco de ayuda también, caeremos en cuenta. Actué por fuera de la inspiración de Dios, porque mis criterios y mis argumentos pesaron más y me equivoqué. En últimas, lo que tú y yo traemos es lo que va a definir cómo actuaremos. Este joven tenía deseos de más, pero tenía que ir al ámbito de lo interno. Tenía que ser examinado en su condición interna, y de eso estoy hablando ahora. Dios quiere que tú y yo seamos examinados en lo que somos internamente, no es en lo que nosotros decimos o en lo que nosotros en últimas estamos expresando, lo que nosotros de alguna manera podemos tratar de transmitir. No, es lo que realmente hay por dentro, la estructura, quién soy, cómo me estoy moviendo, qué es lo que se mueve dentro de mí. En últimas, eso es lo que me define. Y cuando el Señor le dijo, claro, mira, tú estás bien en esto, correcto, sí. Entonces, ¿sabes qué? Deja lo que tienes, no sé qué es lo que tienes, deja lo que tienes y ven conmigo. El Señor lo que estaba haciendo era permitiendo que este joven sea puesto a prueba y que él conozca el estado de su corazón. Yo quiero la vida eterna, yo quiero el cielo, yo quiero la comunión con el Padre, yo quiero un nivel más alto de satisfacción interior para mi vida, quiero esa paz. Quiero esa vida plena, la quiero, Jesús. Y Jesús, claro que se la quería dar, pero Jesús estaba llevándolo a un momento en el cual él iba a descubrir el interior de su corazón. Y entonces el Señor lo puso a prueba. Le sacó una radiografía, le sacó una tomografía de su corazón. Y entonces el Señor le dijo, listo, genial, qué bueno que quieras más. Entonces, ¿sabes qué? Deja todo lo que tienes y ven conmigo. Y el joven no lo resistió. Así que de vuelta a su camino, seguramente que tuvo la gran oportunidad de empezar a descubrir qué hay dentro de mí. Yo estoy pidiendo que Dios se manifieste en mi vida y yo pueda vivir en esa plenitud que solo viene del corazón de Dios, y yo no soy capaz de subordinar lo material para que eso ocurra. Wow. Debe haber sido duro para él. Debe haber sido muy duro. Él no se lo esperaba. Él no se esperaba que el Señor le dijera, bueno, deshazte de todo lo que tienes, tranquilo, y vente conmigo y vas a tener lo que estás pidiendo. Pero él estaba demasiado conectado, sintonizado con sus bienes, que se convirtieron, porque él lo permitió, en su riqueza. Y esa riqueza está situada en su corazón. Y si tu corazón está demasiado conectado con las riquezas de este mundo, es obvio que no vas a poder recibirlas del cielo. Así que el Señor le estaba diciendo, mira, es que si estás demasiado lleno con lo de aquí abajo, pues ¿cómo pretendes tener la llenura de lo de arriba? No hay sitio. O dejas lo de abajo y tomas lo de arriba, o dejas lo de arriba y te quedas con lo de abajo. Tú decides. Parece que el joven decidió quedarse con lo de abajo. Mal negocio.
Se la perdió. Se la perdió. Porque el Señor no lo quería hacer pobre, lo quería enriquecer. Pero el hombre rico no es el que tiene más posesiones. El rico es aquel que es capaz de vivir sin la dependencia de las posesiones, y si las tiene, las usa. Así que hay una gran diferencia. Y por eso el Señor quiere llevarnos a nosotros a ser, diga conmigo, renovados en nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2, es un versículo poderoso. Dice, no te conformes. Si eres una hija y si eres un hijo de Dios, no te puedes conformar. No te conformes a la mentalidad del mundo. No te conformes a la mentalidad natural en la que naciste. Es que todos nacimos bajo esta mentalidad dependiente de lo externo, dependiente de lo material, dependiente de la aceptación. Todos nacemos en este mundo bajo ese sistema. Pero el Señor te está diciendo a ti que eres hija de Dios y que eres hijo de Dios, no te conformes a quedarte así. Tienes que ir a más. Como este joven quería más. No te detengas, tienes que seguir creciendo. Y el Señor dice, no te conformes a la mentalidad con que has nacido, déjate transformar a través de la renovación de tu mente para que puedas entender y descubrir y compruebes que la voluntad de Dios es buena, diga conmigo buena, es agradable y es perfecta. Es lo que le faltó a este joven. Porque cuando Cristo le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y vente conmigo, lo que Jesús le estaba diciendo, mi voluntad es que dejes todo y vengas conmigo. Si tú no captas y tú no puedes entender que eso es bueno, que eso va a ser agradable para ti y que eso es lo perfecto para ti, no estás listo. Necesitas renovación. Estás viviendo en el argumento de que el que posee es feliz, que el que posee y controla las cosas materiales es más libre. Estás en el argumento del hombre caído. Tienes que soltar esos viejos argumentos, dejarte renovar y valorar que lo que realmente hace libre a un hombre es lo que viene del cielo. Es el diseño de Dios lo que nos hace libres, no las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son para usarse, no para esclavizarse. Y nosotros los hijos de Dios tenemos conciencia de algo importante. Los bienes materiales y los recursos son necesarios. Nosotros no somos locos los cristianos, ni fanáticos para desconocer la necesidad que tenemos de lo material, incluyendo el dinero, los estudios, la tecnología. No, nosotros no estamos en contra de eso. Así que lo material, los recursos, el dinero es necesario. Pero hay algo importante que nos diferencia a ti y a mí de los ciudadanos naturales del mundo. Y es que para nosotros el apego y la dependencia de esos bienes naturales, monetarios o materiales, los que sean, es opcional. Lo que estoy diciendo es que nosotros admitimos y consideramos y sabemos y entendemos, porque somos gente inteligente, de que los bienes materiales son necesarios, pero es opcional el que tú te dejes manejar por ellos. Es opcional que ellos se conviertan en la riqueza de tu corazón. Es opcional que tú y yo no podamos movernos a causa de ellos. Eso es lo opcional. ¿Y de quién depende? De ti. ¿Desconocemos el que estos instrumentos materiales nos puedan servir? No. Pero yo elijo y yo opto que eso que yo tengo no me va a manejar. Que eso que yo tengo y necesito no es lo primero en mi vida. No tienen preeminencia. Por eso para mí ellos no son riqueza. Y eso es un principio para ti y para mí. Tú tienes que elegir qué significado y qué valor tienen tus bienes. Tus estudios, tu cuerpo, tu inteligencia, tus habilidades, el dinero, tu capacidad de crédito, lo que tengas. Tú decides qué valor tienen. Porque si tienen un altísimo valor y un significado demasiado grande para ti, se convierte en una riqueza para ti. Y entonces va a ser difícil que lo dejes. Y si tú tienes esa riqueza en tu corazón, yo te pregunto, ¿dónde se va a acomodar la riqueza del cielo para ti? ¿Habrá lugar? Por eso Jesús le dijo, escoge. Si tu riqueza es la de este mundo, no vas a tomar la del cielo. Pero si tú eres capaz
de decir, yo no tengo riquezas aquí abajo, lo que tengo son bienes que yo uso y distribuyo para que se cumpla en mí el propósito de Dios y para servir a Dios con mis bienes y mi inteligencia y mis recursos para el reino de Dios aquí. Entonces yo no tengo riquezas aquí en la tierra. Señor, yo quiero tener riquezas contigo en el cielo. Así que menosprecio lo terrenal, pero exalto para mi vida lo celestial. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso al Señor. Eso es tremendo. Así que, ¿cómo trato yo este tipo de riquezas? Y por eso Jesús llevó a este joven a esa disyuntiva. ¿Vas a dejar lo que tienes? ¿O es que eso es demasiado? Tú dirás, pero eso va a evidenciar el estado de tu corazón. Tú quieres el cielo, quieres el favor de Dios, quieres el amor de Dios, pero el estado de tu corazón es que estás demasiado sintonizado con tus posesiones, que se convierten en riqueza para ti porque los aprecias demasiado y no los puedes soltar. La palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, donde está tu riqueza, donde están tus posesiones, allí está tu corazón. Lucas, Evangelio de San Lucas, no recuerdo el versículo, el capítulo. Lucas, capítulo 12. Donde está tu tesoro, donde está tu posesión, donde están tus bienes, donde está tu éxito, allí estará también tu corazón. Y entonces, si mi corazón está puesto en las cosas, entonces ¿cómo pretendo tener una vida plena? ¿Cómo pretendo ser lleno del amor de Dios y tener paz y andar en el propósito del cielo aquí en la tierra? Es incompatible. Eso no se va a poder dar. Porque nosotros, los hijos de Dios, hemos sido habilitados por el Espíritu Santo para caminar por fe. Diga conmigo, yo estoy habilitada para caminar por fe y no por vista. Yo no camino por las cosas que tengo, yo camino por lo que creo. Mi vida está puesta en las manos de Dios y yo sigo guiado por el Espíritu Santo. Yo no soy guiado por lo que tengo. Mi seguridad no está en lo que tengo. No, mi seguridad está en hacer la voluntad de papá y que papá cumpla su propósito en mi vida. Los bienes los voy a usar, pero ellos no me van a determinar. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7. Nosotros, los hijos de Dios, caminamos es por fe, no por vista. Así que no te acomodes a lo que puedes ver, a tus bienes materiales, a tus habilidades. No te conformes con eso, porque se puede convertir en riqueza. Ojo con eso. No es que lo material no sirva, sí sirve, pero yo no le voy a permitir a los bienes materiales convertirse en riqueza. No, no es mi riqueza está en el cielo. Mi riqueza está en el Espíritu, mi riqueza está en la palabra de Dios, mi riqueza está en el amor de Dios en mí. Mi riqueza está en que soy un redimido, un resucitado, una redimida, una llena del Espíritu Santo. Esa es mi riqueza. ¿Y lo demás qué? Son instrumentos. Y tú y yo decidimos si lo que tenemos se hace o no riqueza. ¿Y cuándo se vuelve riqueza? Cuando ya no lo puedes dejar. Cuando estás invirtiendo todo lo que tienes y todo lo que Dios te ha dado para conseguirlos, y una vez que los consigues, los cuidas para que no se te vayan a ir. Y en eso se reduce tu vida. En conservar lo que Dios te ha dado para que los uses como instrumento, los convertiste en riqueza. No conviertas lo que consigues con el favor de Dios en riquezas para tu corazón. No, eso no te puede enriquecer. Eso te puede más bien empobrecer. Y por eso el Señor dijo, cuán difícil es que un rico, ¿quién es? Una persona que tiene muchas riquezas. Pero las riquezas son la ligadura que tiene un corazón humano con las cosas. Si alguien se siente rico es porque realmente está conectado con lo material y le da un valor de preeminencia en su vida. Ese es el rico. El rico es aquel que vive para lo que tiene en lo físico. Y el Señor dice, qué difícil es que alguien en esa condición de corazón pueda entrar en el reino de Dios. Wow. No va a poder. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor?
Pues si hay alguien que está tan conectado con lo material, con este mundo, está tan conectado con todas las cosas que se convierten esas cosas en su riqueza porque él opta por eso. Y esas cosas lo atrapan y vive para eso y trabaja para eso y sacrifica para eso. Es un rico. Y no necesariamente porque tiene 3 carros, no, es que tiene un carro, pero es un rico que adora su carro. No es que tenga muchas casas, no, tiene solamente un apartamento, pero es un rico. No es rico, pastor, sí es rico porque ese apartamento lo tiene metido aquí adentro. Por eso es un rico. ¿Que un rico no es acaso el que tiene varias casas, varios carros, varios edificios, varias empresas? No. Riqueza es eso que te llega a controlar. Aquello que te dice que no puedes dejarlo y no puedes vivir sin eso y pierdes tu autonomía, pierdes tu identidad, pierdes tu libertad. Esa es la riqueza. Y con esa riqueza en el corazón no puedes entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Más fácil es que un camello entre por el hueco de una aguja. Es algo poderoso. Pero eso golpeó el corazón de los discípulos. Dijeron, ¿y entonces cómo será, Señor? ¿Será posible que alguien pueda entrar al reino de los cielos cuando todos aquí somos ricos? ¿Por qué los discípulos se entristecieron? ¿Acaso se contristaron, se pusieron tristes? ¿Acaso los discípulos eran ricos, tenían grandes cantidades de camellos, tenían varias casas, tenían varias barcas? No, los discípulos eran gente muy sencilla, pero se quedaron tristes. ¿Pero por qué se entristecieron ellos? Por esto, porque ellos consideraban que también tenían riquezas, apegos. Apegos porque argumentos naturales del hombre caído operaban en sus mentes y querían era poseer. Y el hombre natural no se da cuenta que cuando él cree que posee y controla, es controlado y poseído por aquello a lo cual él se ligó. Y nosotros nos damos cuenta de eso y te pasa a ti, seamos honestos. Creemos que controlamos el dinero, creemos que controlamos las cosas que hemos construido y nos ha costado lograr. Pero resulta que si te detienes y las miras y tomas distancia y mides las cosas, te vas a dar cuenta que esas cosas te están controlando. Determinan tu horario, tu sacrificio, tu moralidad, tu hoja de ruta, tus prioridades. ¿Y así dices que tú lo controlas? Yo creo que es al revés. Las cosas que logramos, que se convierten en riqueza, terminan controlando al hombre y el hombre no se ha dado cuenta. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, somos despertados por Él. Diga conmigo, el Espíritu Santo me despierta. Si el Señor me da instrumentos, me da bienes materiales, son para usarse. No les voy a permitir a ellos levantarse para tomar posesión de mi corazón, no. Los voy a mantener a distancia y les diré a ellos qué es lo que tienen que hacer en favor de lo que Dios quiere que se haga a través de mi vida. Pero esos bienes no se van a convertir en mi riqueza. No. Mi riqueza está en hacer la voluntad de Dios, en vivir bajo su presencia, el disfrutar de su amor, el hacer que Dios se manifieste a través de mi vida. Esa es mi riqueza. Lo demás, ¿qué es? Añadidura. ¿Qué es? Es un recurso, pero no lo voy a atesorar. Va y viene, se usa, porque yo no quiero que eso estorbe para que el reino de los cielos se manifieste en mi vida. Y el Señor va a permitir circunstancias en tu vida y en la mía. Diga conmigo, para perfeccionarme. Esta experiencia fue una experiencia amarga para este joven. Este era un joven bien intencionado. Era un joven que aspiraba a más, estaba queriendo más para su vida. Pero tenía que pasar por este momento difícil, la prueba de fuego. ¿Qué hay en tu corazón, joven? ¿Estás demasiado enfocado en lo que tienes? Entonces vas a tener que madurar. Y el Señor permite circunstancias en tu vida y en la mía para que seamos perfeccionados,
para que tú y yo descubramos qué hay realmente en nosotros. Porque hay mucho más en nosotros de lo que nosotros estamos viendo. Y papá quiere no para hacerte sentir mal. Jesús no quería hacer sentir mal al joven rico, pero Jesús no podía dejarlo en la ignorancia y decir: no, pobrecito, ¿cómo lo voy a hacer sentirse mal si acabo de descubrir que es rico el joven? No lo quiero incomodar. Mejor lo dejo ahí tranquilo, que siga simpatizando conmigo y me siga. Pero vivirá engañado y quizás muera engañado. Y eso no es lo que quiere el Señor. Él no quiere que ninguno de sus hijos, ninguno de los que son llamados, mueran engañados o a medias. Él va a permitir que pasen cosas en tu vida y en la mía para que descubramos el real estado de nuestro corazón. ¿Cuál es tu riqueza? Porque una cosa es lo que tú dices, pero otra cosa es lo que realmente hay. ¿Y cómo lo vamos a descubrir tú y yo? Permitiéndole al Señor mostrarnos lo que hay a través de las circunstancias que vivimos, en las que somos llamados a ser perfeccionados como hijos de Dios. En otras palabras, para que tú y yo, diga conmigo, maduremos. Hay que madurar. Hay que madurar. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice: cuando hayáis padecido por un poco, Primera de Pedro 5:10, cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, dice Pedro, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estos son los hijos de Dios. Dice: Él mismo te va a restaurar, Él mismo te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer. No sabemos nada más de este joven rico, pero quién sabe si el joven rico, después de una temporada, dijo: no vale la pena, voy a buscar al maestro y voy a hacer lo que él me dice, me voy a despojar de estas cosas y me voy a quedar con él. Va a haber un rompimiento en él. ¿Y el Señor qué creen que le va a decir? Estás listo, estás listo, ahora has madurado, ahora sabes dónde debe estar tu tesoro. Tu tesoro está aquí dentro conmigo en tu corazón. ¿Sabes qué? Vas a recuperar todo lo que tenías, porque ahora yo sí sé que yo soy tu tesoro y que lo que vas a recuperar es simplemente un instrumento. ¿Acaso el Señor quiere que tú te quedes sin nada? ¿Acaso el Señor quiere que te quedes sin casa, sin profesión, sin tu automóvil, sin tu territorio, sin tu finca, sin tu hacienda? ¿Acaso el Señor quiere que pierdas tu camioneta? Él no está interesado en eso. Esas son cosas temporales, son simplemente recursos. Él lo que quiere es llevarte a ti y a mí a que el tesoro aquí no sean las cosas, sea Él. Por eso Él dice: despréndete. Si tú te desprendes, quiere decir que ya has muerto a esa vieja condición humana que depende de lo material. Y como ya has muerto a esa dependencia, yo creo que te puedo devolver todo lo material, porque sé que no te vas a esclavizar de lo que tienes, seguirás siendo libre. ¡Wow! La gente a veces piensa que se trata de eso, de perder lo material. No, se trata de perder la dependencia, la idolatría, el miedo a no tener lo material. Eso es lo que tiene que salir de ti y de mí, porque somos redimidos, porque ya vivimos en el reino. Y ya no necesitamos depender de lo material, dependemos del poder de Dios en nosotros, de su Espíritu. Gracias, Señor, por la bendición de poder tenerte como nuestro pastor, Espíritu Santo, el que guía la congregación. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros corazones. Vamos, levanta tu voz y dale gracias hoy. Y dile: Señor, gracias porque abres mi corazón para ti, Señor. Gracias, Señor, porque esos viejos argumentos de dependencia, de miedo, son los que caen cuando tu luz poderosa viene sobre nosotros. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz aquí en casa, aquí en la sede, en el tercer nivel, segundo nivel y allá en casa. Ustedes son el primer nivel allá en casa.
Dile: Señor, viejos argumentos de miedo. Pierdo valor si pierdo el control de lo material. Ese es un argumento mentiroso que cae. Porque si estás en Cristo, Él guardará tu corazón y tu familia. No dependas de lo externo, depende de lo interno, de tu relación con Él. Gracias, Señor. Que caigan esos viejos argumentos de que no somos nadie si no tenemos. No, sí somos y luego tenemos. Es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Es su amor en nosotros. Es que Cristo murió por ti en la cruz, y ese es el valor más grande que tenemos, que somos hijos de Dios y que nuestro valor no está en lo externo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta tu voz. Levanta tu voz y adórale hoy, y clama a Él que Él haga contigo conforme a su precioso Espíritu Santo, y te dé el poder. Dile: Señor, quiero ese poder, Señor, en mí. Quiero tu voluntad en mí, Señor. Y sé que los viejos argumentos del hombre esclavo, del que depende de lo externo, de lo material, cuyo valor está referido a lo de afuera, cae. Dile: cae ahora en el nombre de Jesús. Caen. Mi valor está en el amor de mi Dios, de mi Padre Celestial, de Cristo que habita en mí, y de su palabra y sus promesas por mí. Porque Él fue a la cruz. Antes de que yo naciera en este planeta, Él fue a la cruz por mí y me ha liberado, para que mi tesoro sea su amor en mí, su Espíritu en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Séllanos con tu amor y con tu Espíritu, porque no dependemos del mundo, dependemos del cielo, del reino de Dios. Gracias, Padre. Te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.